Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo 91. Allí estaremos meditando sobre la palabra del Señor en esta oportunidad. Dice el Salmo 91, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero compartir con ustedes el tema que he titulado ¿Cómo puedo ser salvo de la peste destructora? Resulta que en la situación que vivimos hoy día, vemos que muchas personas se acuerdan de Dios solamente en el momento difícil, solamente en el momento de dificultad que les rodea y que les hace pensar que tienen que buscar a Dios porque no hay salida en ese momento. Pero quiero decirte en este día que Dios no es un amuleto. Dios no es un amuleto. Muchas personas tienen su confianza en amuletos. Los amuletos son objetos que le atribuyen poder mágico y que son capaces de dar protección, salud, suerte o beneficiar en alguna manera a las personas. Pero ese poder no puede salvarte de la peste destructora. El único que puede salvarte de la peste destructora es el Señor que hizo los cielos y la tierra. Hay muchos hogares en donde la Biblia tiene un lugar en la sala. Hay muchos hogares en donde la Biblia está abierta allí en ese Salmo 91. Hay muchas Biblias que tienen polvo, que están amarillas y sucias. La Biblia ha encontrado un lugar en la casa, pero no ha encontrado lugar en los corazones de las personas que viven en esa casa. Muchas personas memorizan el Salmo 91, lo recitan, se lo saben al pie de la letra, pero solamente es una vana repetición que no es una vivencia diaria. Quiero decirte que en este tiempo que vivimos, el Salmo 91 es muy apropiado, pero no es apropiado solamente para recitarlo y memorizarlo y decirlo de los labios hacia afuera. Este tiempo que vivimos es un tiempo de Salmo 91, pero para estar bajo la sombra del Señor, bajo el abrigo del Señor. Usted y yo necesitamos establecer una relación personal con Dios, una relación profunda con Él. La Biblia, su palabra, no es simplemente un recetario, ni tampoco es un libro de conjuros, ni tampoco es un libro de mera poesía para ser recordada. Es un libro que contiene principios para nosotros en el día de hoy. Estamos en tiempos del Salmo 91. Necesitamos ser salvos de la peste destructora. ¿Cómo podemos ser salvos de la peste destructora en este día de hoy acá en nuestra nación? Lo primero que observamos allí en el Salmo 91
El primer principio es que debemos habitar bajo el abrigo del Altísimo. Habitar es vivir habitualmente en una zona o en un lugar determinado. Es ocupar un espacio, una casa y quedarse allí. Para nosotros ser salvos de la peste destructora, necesitamos habitar con el Señor. Estar con el Señor juntos. Vivir nuestras vidas cerca del Señor. Como lo dice la palabra en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Saben que las brasas, los carbones, cuando uno hace unas brasas, unos carbones para una parrilla o para cocinar a la leña, los carbones y las brasas se mantienen fuertes, calientes y vigorosos solamente si están juntos? Si una brasa, si un carbón es separada, es sacada de su lugar y no continúa morando, viviendo con las otras brasas, con los otros carbones, comienza a enfriarse, comienza a apagarse su llama y su fuerza. Así que en este primer principio de habitar al abrigo del Altísimo, lo importante es no salirnos del abrigo de Dios. ¿Saben por qué? Porque si nos salimos del abrigo del Señor, el frío del pecado, el frío de la muerte, el frío de la corrupción, el frío de la sociedad que no conoce a Dios y que vive alejada de Dios, nos va a alcanzar, nos va a enfriar y nos va a matar. En segundo lugar, vemos que la palabra del Señor también dice que hay que morar bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos morar bajo la sombra del Omnipotente. No solamente habitar, sino morar. Y morar es residir. No es simplemente ya tener una habitación y usarla. Es vivir, quedarse allí permanentemente. ¿Saben que en el desierto los árboles son de mucho valor? Los árboles son muy apreciados en los lugares desérticos, porque ellos son capaces de resistir los rayos del sol y de bajar la temperatura en muchos grados y de refrescar el ambiente en donde ellos dan la sombra. Entonces, en segundo lugar, debemos estar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de ese árbol que refresca y que nos protege de la intemperie, que nos protege del calor, que nos protege de los elementos corrosivos, del sol, de la lluvia, del viento, de la arena, del sequedal. Necesitamos hacer lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 5. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios debe ser para ti un lugar de protección. Dios debe ser para ti un refugio para el día y para la noche. En tercer lugar, debemos poner nuestra esperanza en el Señor. El versículo en el Salmo 91 dice que, en el versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El salmista dice: el Señor es mi esperanza. Cuando nosotros tenemos al Señor por nuestra esperanza, tenemos la confianza de que vamos a lograr y vamos a alcanzar lo que nos hemos propuesto. Tener esperanza es saber que las cosas están bajo el cuidado y el control del Señor. Todo lo que vivimos, todo lo que está sucediendo, todas las cosas en lo económico, en lo espiritual, en lo social, en lo sanitario, en cualquier área, Dios es nuestra esperanza. ¿Saben que Filipenses 1:20 declara algo bellísimo? Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y es una esperanza a tal nivel que termina diciendo: para vida o para muerte. Nunca pierdas la esperanza, amado hermano. Nunca pierdas la esperanza. No te desesperes. No entres en pánico. Entra en oración. Permite que la esperanza
sea un ejercicio que te lleve a la paciencia, a la confianza en el Señor, de que Dios completará su obra, de que los que son llamados conforme al propósito del Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Así que pon tu esperanza en el Señor es tu esperanza. Y no solamente tu esperanza, también es tu castillo. Dice, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El Señor no solamente es nuestra esperanza, también es nuestro castillo. Y un castillo es una edificación, es un conjunto de edificios rodeados por murallas, rodeadas por fosos, rodeadas por unas diferentes fortificaciones, construidos generalmente en un lugar elevado, estratégicamente ubicado para una situación de guerra. ¿Sabe que la guerra que estamos viviendo en este momento, la situación difícil, la prueba que estamos viviendo, necesita para nosotros, en nuestras vidas necesitan tener un castillo? Amén. Quedarnos en casa tiene que ser un castillo para nosotros. Nuestra casa tiene que ser un castillo, una fortaleza de fe, de oración, un lugar en el cual nosotros nos sintamos seguros en el Señor, confiados en el Señor. ¿Saben que cuando vino el juicio sobre la tierra en los tiempos de Noé, el Señor le dio un castillo flotante a Noé? Y estando Noé en aquella arca, se mantuvo en ese lugar de seguridad, aunque era pequeño, aunque estaba algo hacinado, aunque había muchos animales y quizás olía mal. Imagínense ustedes esa mezcla de diferentes olores, el olor del elefante con el del león, y el del burro, y el de la cabra, y el de la oveja, y el de los pájaros. Eso era un lugar difícil, pero para él era un castillo, un refugio que el Señor había hecho para él, para su familia y para todos los animales ante esa situación que vivía la humanidad. Y Noé se quedó en su castillo. Noé sabía que aunque allí estaba hacinado y olía mal, afuera el mundo, con el pecado, con la corrupción y con la maldad que existe, olía mucho peor que el arca. Así que afuera del arca, en el mundo, la cosa huele peor. Mantente en tu castillo, que el Señor sea tu roca, tu castillo, tu escondedero. En tiempos de peligro como los que vivimos, en tiempos de guerra, en tiempos de asedio, no se debe salir del castillo. Debemos estar confiados en el castillo, unidos al Señor allí en el castillo. Y además de ser la esperanza y el castillo, dice el Salmo 91 que el Señor debe ser nuestro Dios. Dice, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. No el Dios de mi papá, no el Dios de mi mamá, no el Dios de mi vecino, no el Dios de mi pastor, mi Dios. Debemos hacer esa relación personal, entender que el Señor es nuestro Dios, hacer del Señor nuestro Dios. Debemos mantenernos bajo la cobertura de Dios. Dice, Él te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Una cosa, la cobertura es cuando cubrimos una cosa con otra. Le colocamos algo encima para taparla, para protegerla, para que no le ocurra nada. Es un conjunto de medidas defensivas que se adoptan para proteger ese lugar, esa fuerza militar, ese territorio, para vigilarlo, para tener un ataque ofensivo y defensivo, para proteger la unidad militar que funciona en ese lugar. Eso es una cobertura. Cuando tenemos celulares, nos mantenemos siempre en un área donde haya cobertura, porque sabemos que cuando nos movilizamos a otro lugar donde no hay cobertura, quedamos out, quedamos incomunicados. Y en este momento en que muchos lugares están cerrados, en este momento en que muchas cosas no están trabajando, el cielo no se ha cerrado. El cielo se mantiene abierto. Entonces no te salgas de la cobertura del Señor. Ahorita están muy de moda las coberturas. Vemos que hay mucha moda en las coberturas. Hay tapabocas. Pocas veces en mi vida había usado yo un tapabocas, y el tapabocas es una cobertura, es una tela que nos colocamos acá en el frontal de nuestra cabeza, de nuestra cara,
para protegernos, nos da una cobertura entre el aire que está afuera y lo filtra al aire que nosotros respiramos y el aire que exhala de nosotros. Esa cobertura es una protección especial. Si nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, Él nos cubrirá del mal, nos cubrirá del pecado, nos cubrirá de la corrupción, nos cubrirá de tantas cosas difíciles que afrontamos día a día. Si estás en la voluntad del Señor, mantente en el terreno del Señor. No te salgas de esa cobertura, porque en terreno satánico las cosas se colocan bien difíciles. Debes disfrutar de la seguridad que ofrece el Señor. Debes entender que Dios tiene un orden y una protección para ti. Dios quiere que tú tengas esa sensación de seguridad que solamente la puede dar Él. ¿Saben que la gente se siente protegida cuando tiene escoltas, cuando tiene guardaespaldas? A veces vemos algunos personajes en la televisión y algunas veces en la vida real vemos personajes que tienen escoltas y ellos se mueven y los escoltas se mueven hacia donde está él y él va a entrar a un lugar y los escoltas entran primero y él va a salir y los escoltas salen primero que él, las personas que están protegiendo. Y es una sensación de seguridad que tienen esas personas que usan los escoltas, que usan los guardaespaldas. Pues debes entender que el Señor para nosotros nos ofrece seguridad, que el Señor nos guarda, nos ayuda. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, versículo 7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué glorioso es saber que el Señor está con nosotros, que el Señor nos rodea, que el Señor nos guarda, que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:38, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben que tú tienes escolta? El Espíritu Santo es tu escolta. El Espíritu Santo es tu paracleto, tu abogado. Paracleto significa uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. El Señor, el Espíritu Santo es tu paracleto. Está allí para acompañarte todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben que la palabra del Señor dice también allí en el Salmo 91, dice: mas a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te sostengan, para que no tropieces con tu pie en piedra? Entonces vemos que los ángeles del cielo, no los demonios, los ángeles del cielo también están allí, no los vemos, pero la palabra lo declara. Dice que los ángeles del Señor están allí rodeándonos, sosteniéndonos, para que no tropecemos con nuestro pie en piedra. Entonces entiende que el Señor tiene protección para ti. Entiende en este día que el Señor tiene seguridad para ti. Entiende en este día que el Señor es un castillo. Entiende que el Señor es una habitación. Entiende que el Señor es un abrigo. Todo eso dice el Salmo 91, que el Señor es para nosotros. El Salmo 91 es una composición literaria bellísima, hermosísima. Tiene antropomorfismo, tiene prosopopeya cuando dice que el Señor es como la gallina que extiende sus alas y los polluelos vienen y se esconden debajo de las alas de la gallina, ¿verdad? Cuando hay tempestad, cuando llueve, la gallina abre sus alas y esconde sus polluelos debajo de sus alas. Cuando viene algún enemigo, la gallina levanta sus alas y esconde a sus polluelos debajo de sus alas. El salmista, de manera poética, lo dice de esa manera. Dice: debajo de sus alas estarás seguro. Hay seguridad en el Señor, hermanos. En estos momentos, cuando la seguridad pública a veces falla, en estos momentos cuando la seguridad sanitaria, los hospitales, las clínicas, las medicinas fallan, el Señor para nosotros es un abrigo seguro. Así que, amados hermanos, quiero decirles que hay promesas de salvación para nosotros, de salvarnos de la peste destructora. Si el Altísimo es nuestra habitación,
no nos sobrevendrá mal. Sus ángeles estarán alrededor nuestro. Tendremos autoridad sobre las fuerzas del mal. Dice, hollarás al cachorro león y al escorpión y al dragón. Eso significa que nosotros tenemos autoridad para reprender sobre la fuerza de las tinieblas. Tenemos autoridad espiritual y nuestra autoridad es reconocida en el cielo, es reconocida en el infierno, es reconocida alrededor de nuestra sociedad, de nuestros hermanos y de las personas que nos ven, que ven nuestro testimonio. Tenemos autoridad en el Señor, tenemos salvación en el Señor. Así que no es que no vamos a tener angustia. No es que no vamos a tener angustia, por supuesto que van a venir situaciones difíciles y de angustia, pero el Salmo lo dice con tanta claridad, dice, con Él estaré yo en la angustia, dice el versículo 15, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. Y allí viene la respuesta del Señor de cómo podemos ser salvos, dice, me invocará y yo le responderé. Y dice, por cuanto ha conocido mi nombre. La manera de ser salvo de esta peste destructora, más allá de la peste destructora de la inflación, más allá de la peste destructora de la variación de las divisas, más allá de la peste destructora de la escasez, más allá de la peste destructora de la falta de transporte, más allá de la peste destructora, tantas pestes destructoras que hay ahorita, del coronavirus, de la peste destructora más grande que nos va a salvar el Señor, es de la muerte y de la condenación eterna. Ten confianza, mantente bajo el abrigo del Señor. La forma de ser libre de esta peste destructora es conocer al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? Conociendo al Hijo, porque el Hijo y el Padre son uno. Dice la palabra del Señor que el Hijo es uno con el Padre, el que tiene al Padre es uno con el Señor. Ten confianza, hermano. Él es tu habitación, es tu morada, es tu castillo, es tu esperanza, es tu libertador, es tu Dios, es tu cobertura, es tu seguridad, es tu salvador. Esta situación actual la vas a superar en la compañía del Señor. Si tú no conoces al Señor, hoy es la oportunidad para que entregues tu corazón a Él. Si quieres hacer eso, te invito a que ores conmigo en este momento para que le entregues tu corazón al Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón, te entrego mi vida, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a conocerte y a servirte. Si lo has hecho, Dios te bendiga. Sigue al Señor, sigue a la iglesia a través de las redes sociales, del Instagram, del Facebook, del WhatsApp. Ten contacto con nosotros para orar por ti, para darte palabra, para que comiences a crecer en el Señor. Quiero hacer una oración final para todos los hermanos que escucharon la meditación del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, de buscar tu presencia, Señor. Que tu palabra, amado Dios, quede en nuestros corazones, quede en nuestra mente. Oh Dios, que tu palabra ministre en nuestro ser, que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les dé fuerza, haga resplandecer sus rostros sobre ustedes, les llene de amor, de confianza y de fe para seguir adelante en el nombre de Jesús. Largo camino nos resta, amada iglesia, firmes y adelante con el Señor, porque el Señor nos ve. Dios les bendiga.